Bueno, yo soy Gerardo Úbeda, soy arquitecto. Me dedico prácticamente al 100% a intervenciones sobre el patrimonio histórico. Algunos de los proyectos en los que he tenido el gusto de redactar pues son la restauración, por ejemplo, del Anfiteatro Romano de Mérida, del Circo Romano de Mérida. He tenido el placer también de contar con los servicios de Tesela en la restauración del suelo de la orquesta del Teatro Romano, por ejemplo, Teatro Romano de Málaga, y en este caso, que os vengo a comentar, la restauración de la muralla sur de la Alcazaba de Almería, que es una restauración que, aunque esté en una esquinita de nuestro país, os puedo asegurar que es ejemplar a nivel internacional, sobre todo por la casuística. Esta charla va sobre la materialidad. Este es el castillo de Matrera, en Cádiz. Este era el estado anterior a la intervención, y esta, que era la foto inicial, es el estado posterior. A mí me gustaría, porque entiendo que todos y cada uno de vosotros estáis aquí por un motivo, porque estáis relacionados bien con el tema de los morteros o bien con el tema de la construcción, evidentemente. Yo os quería preguntar, ¿qué os parece esto? Os voy a poner unas pocas imágenes más, ¿no? Esto es una perspectiva ya, una distancia media sobre la torre. Volvemos a la comparativa, y esta es la visión ya lejana de esta intervención. Podéis ver que es un recinto que está amurallado, por eso el castillo. ¿Qué os parece? Entonces, tengo que dar mi conclusión particular, que no deja de ser mi visión personal. No la toméis como dogma, porque no soy el más adecuado para dar ningún dogma, pero sí que me gusta expresar cuál es mi opinión personal, porque si no estaría engañando tampoco. A mí hay unas cosas que me resultan fascinantes. ¿Qué os parece si yo os digo que esta intervención tiene un premio internacional de restauración? Es fantástico, ¿verdad? Porque los premios se supone que se dan a intervenciones que aportan un beneficio que antes no existía, que aportan un paso adelante o que son ejemplares. Pero claro, es que esta intervención en muchos casos es ejemplar. Porque, como bien decía, hay que ser arrojado para coger y decir, oye, vamos a intervenir sobre un elemento patrimonial. Según la Junta de Andalucía, cumple con la reversibilidad, puesto que está utilizando materiales que pueden retirarse sin causarle un mal al elemento primigenio. Está utilizando materiales de cal adaptados a los materiales que había precedentes, con lo cual pues tiene un premio, cumple con reversibilidad o utiliza materiales que son adaptables y que se adhieren bien, que enganchan bien con los materiales precedentes, cuentan con unas composiciones que son adaptadas, pues estaríamos ante una intervención perfecta. ¿Pero por qué de pronto surgen estas otras posturas que dicen, oye, esto no puede ser? Si esto lo hacen aquí en Castilla, los meten en la cárcel. A ti como profesional cualificado para realizar este tipo de intervención, te dicen el problema y te dicen, oye, tenemos un problema serio, y es que esta torre, fijaos cómo está, que tenemos un zombie en nuestro sitio, en nuestro pueblo. Chicos, tenemos una estructura que para nosotros tiene un valor de tradición y un valor, como comentaba, es que nos representa como comunidad y se está cayendo. Necesitamos que esto se resuelva. Y tú como profesional, pues coge y decide, oye, esto es así. Y luego esto pasa por unas comisiones de patrimonio y pasa por una supervisión también en consejería, en el caso de Andalucía, por la Consejería de Cultura. Se le da una supervisión técnica, se le da el visto bueno y se ejecuta. Bueno, esto fue en 2019, si no recuerdo mal. Con lo cual, pero claro,
muy patente que genera controversia y que genera posiciones en las que, oye, tiene un premio, el material funciona bien, según los que han supervisado esto es reversible, ¿y por qué nos choca? Mi punto de vista es ese. Lo del mapa de Andalucía, en realidad es que aquí falta una foto, no es un mapa de Andalucía. Coincide con la forma, pero había un pequeño espoloncito que aún restaba de la cresta de esa torre, y curiosamente esa forma es la que han dejado por fuera. Hay dos formas que son similares, pero ellos la dejan y lo que hacen es que retranquean todo ese ala que le dan por arriba, la retranquean, pero dejan gran parte de ese espolón que quedaba aún en pie, lo dejan oculto detrás del mortero y solo dejan exógeno esa pequeña zona que curiosamente coincide un poquito con el perfil de la comunidad, ¿no? Yo soy bastante crítico conmigo mismo y con nuestra profesión. Y aquí, Daniel, has dado en el clavo. Yo, para mí, aun cumpliendo con el 95, 96, 97% de lo que marcan tanto las cartas del restauro, como han mencionado la Carta de Cracovia, como la Ley de Patrimonio, hay un problema de base en nuestra profesión, que es el ego. A nosotros en las facultades nos enseñan a que somos Dios y tenemos un papel en blanco delante para crear algo. Yo soy el Dios de ese papel. Yo tengo la capacidad de crear algo y llevarlo a la realidad. Eso somos los arquitectos. Pero claro, los arquitectos de patrimonio tenemos un problema. Y es que estamos interviniendo sobre una estructura precedente. ¿Cómo choca eso? Es complejo. Es complejo. ¿Por qué? Restaurar no es devolverlo al estado original. Porque es imposible. Le voy a poner un ejemplo. Este frente es el que estamos viendo en este perfil, en esta sección, ¿de acuerdo? Bien. ¿Quién me puede decir a mí cuál era la altura original de esta torre? Puedes hacer una hipótesis en base a elementos previos, elementos fotográficos, a elementos de espesor de muro, para ubicar aproximadamente con este espesor de muro qué altura nos podía dar sin que la torre sufriera problemas de estabilidad. Puede hacer hipótesis, pero ¿quién me puede decir a mí cuál era la altura que tenía esa torre? Es imposible traerlo, en muchísimos casos, es imposible traerlo al estado original. Es más, ¿por qué tengo que llevar yo al estado original un elemento que lleva siglos que no está en su estado original? Lo que estaría haciendo es yo definir un nuevo elemento que aquí está sucediendo. Yo estoy modificando no solo la visión cercana, sino estoy modificando la visión media y sobre todo la visión general de este elemento con mi intervención. Estoy definiendo yo lo que es esa torre a día de hoy. Y estoy alterando la percepción y el sentimiento de la comunidad que se encuentra atada y vinculada a nivel sentimental con esa torre. Bueno, yo creo que esto es un problema de ego. El proyecto cumple con todo, es maravilloso, pero el arquitecto ha decidido que él va a definir cuál es el volumen nuevo de esa torre. Me parece bien, es una vía, no es la mía. ¿Por qué? Mi vía, ahora os voy a poner un ejemplo de mi proyecto de la muralla de la Alcazaba, en el que es fundamental partir de un criterio que viene desarrollado en las cartas y sobre todo que yo creo que es muy importante que adoptemos en intervención del patrimonio, por lo menos de forma contemporánea, que es la mínima intervención posible. Es decir, el ejemplo con la medicina es fundamental. Si nosotros los estudios previos yo lo asocio al radiodiagnóstico, a nosotros nos toca ser los cirujanos. Nosotros tenemos que llegar y definir qué hay que hacer, dónde, y ser muy certeros con nuestros cortes y con nuestro trabajo. Yo no soy ejemplo de nada. Yo soy solo un profesional, un técnico que está intentando hacer bien su trabajo, como todos nosotros, pero lo que a mí me interesa es compartir mi experiencia
con vosotros, que entremos en el diálogo. No quiero dar una charla, un monólogo, sino que, por favor, si tenéis cualquier pregunta, duda o queréis intervenir, os ruego que lo hagáis porque seguro que va a enriquecer mucho más. Mirad, esto es la muralla sur de la Alcazaba de Almería. Bueno, este era el estado previo. En 1915 esta muralla pues, se encuentra muy destruida en muchas zonas. Un abandono sistemático. Tenéis que tener en cuenta que Almería es una esquina de este país, pero además tiene, por su geografía, es muy complejo llegar a Almería si no vas a Almería. Está cercada por varias cadenas montañosas. Si no lo sabéis, es la segunda provincia con mayor montaña y de mayor altitud de la península. La primera es Granada, que bueno, pues somos hermanas, evidentemente, pero además está rodeada de esas cadenas montañosas y dentro de esas cadenas montañosas hay un desierto. Entonces, pues la gente, oye, pues si no quieres ir a Almería por algo, pues no pasas por allí, ¿de acuerdo? Y toma otros caminos. Bueno, esto hace que también hayamos estado bastante... Yo soy de Almería, pero he desarrollado toda mi labor profesional, prácticamente el 90% fuera de Almería y fuera de España. Bueno, en 1960, a lo largo de los años 50 sobre todo, hay una labor, después de la Guerra Civil, de arreglos y reinterpretaciones de esa muralla por un arquitecto que fue el encargado de intervenir y de conservar tres provincias para mí muy importantes, que son Granada, Almería y Málaga, y hace intervenciones tanto en la Alhambra como en la Alcazaba de Málaga y de Almería. Con lo cual, pues podéis ver las diferencias que hay entre las integraciones y sobre todo las reconstrucciones tan importantes que hay en la muralla a lo largo de esos años. Este es el estado previo al año 81, es muy importante este año que veamos. Aquí estáis viendo de lo que costaban esta fortificación, estáis viendo una estructura con tapiales, con mucha reconstrucción debida a fenómenos sísmicos fundamentalmente. En 1500 hay dos terremotos muy importantes en la provincia que arrasan muchísimas estructuras. El caso de Vera también, de las antiguas ciudades de Vera, es fundamental. La arrasa al punto de que Carlos I da un poder para que Vera sea reconstruida completamente y se funde una nueva ciudad al pie de lo que era la ciudad antigua, siendo la primera ciudad con trazado renacentista en España. O sea que es bastante importante. Bueno, pues ese mismo elemento sísmico pues, causó bastantes desperfectos en este tipo de estructuras y, como veis, lo que se hizo fue un forro. Es decir, en muchas zonas lo que hay es un forro sobre esta muralla doblando el paño de la muralla. Bueno, ya entramos en los años 80. En los años 80 se hizo esta intervención. En el año 79, Roberto Puig, un arquitecto, realizó un proyecto porque entendían que la muralla de la Alcazaba tenía numerosos problemas. Aquí estáis viendo algunas manchas de salinidad, diferencias de materiales, una heterogeneidad importante. Para ponerlo en volumen, estamos hablando de medio kilómetro de extensión y más de 8.500 metros cuadrados de intervención en muralla. A nivel de volumen, es la intervención más grande que se ha hecho en España en restauración en una sola obra durante bastantes años. Bueno, pues Roberto Puig en el año 79 empezó a desarrollar el proyecto de intervención en el cual piensa que lo mejor es revestir y forrar prácticamente toda la muralla con hormigón de cemento, coloreado. Y entonces pues nos encontramos elementos como estos. Todos esos elementos, si os dais cuenta, pues comienzan a tener una incidencia y una patología bastante severa de humedad. Durante muchos años en la provincia de Almería se ha estado discutiendo sobre el origen de esa humedad. Bueno, este es el estado previo que yo me encuentro previo a la realización del proyecto de intervención. Estamos 2 años realizando estudios previos antes de realizar el proyecto redactar el proyecto de intervención. Bueno, estáis viendo una heterogeneidad manifiesta, la falta y pérdida ya de esos forros de hormigón. Esta es la puerta de entrada, esta es la torre de la guardia, la inferior y la torre de los espejos, la zona superior. Estáis viendo, bueno, una patología severísima. Por aquí podéis estar viendo, bueno, pátina biológica adherida, estáis viendo pues
presencia de salinidad, de fluorescencia. Bueno, esto desde otro punto de vista de la Torre de los Espejos. Aquí lo que estáis viendo es la pérdida ya de esa zona superficial de ese hormigón de cemento y el desmoronamiento de ese revestimiento. Fijaos que lo que hicieron también, porque eso sí, lo hicieron muy bien. Es decir, ellos no iban a utilizar cualquier árido, entonces dijeron, esto tiene que aguantar bien. Bueno, las dimensiones del árido, estamos hablando de áridos de hasta prácticamente 7 centímetros. Estamos hablando de un hormigón bien hecho, que no estaba apoyado en nada. Este hormigón estaba directamente adosado sobre los muros originales. Todo esto también tenemos que tener en cuenta una cosa. Desde esta torre hasta el mar Mediterráneo hay 500 metros. Exposición sur. Toda la muralla sur tiene una exposición sur. Y a 500 metros tenemos el mar. Bueno, aquí ya estáis viendo pues, que empieza a surgir. Empieza a surgir que todo ese cemento pues, se está cayendo y desmoronando. No me voy a extender mucho más. Mirad este tipo de intervención. Encontramos bloque de hormigón. Bueno, fijaos. Esta intervención se ejecutó entre el año 81 y 83. Y esto es el castillo cristiano, fundado por los Reyes Católicos en 1989, no estaba Isabel, no estaba por ahí. En 1489 se toma la ciudad por parte de los Reyes Católicos. Desde 1490 hasta 1493 hay un primer periodo en el que este castillo, esta zona ya cristiana, se levanta con sillería, con una factura absolutamente diferente del resto de la fortaleza. Y luego hay un segundo periodo a partir de hasta 1496 en el que se termina. Esta es la Torre de la Pólvora, se denomina. Fijaos también aquí que presenta otro tipo de patología, es una intervención absolutamente diversa, pero que en esa intervención del 81 al 83 no se revistió ni se tocó. Se entendía que tenía una factura. Esta intervención lo que venía era a homogeneizar la imagen que teníamos que tener de lo que era un castillo y la alcazaba, ¿no? Bueno, aquí veis un poquito. Bueno, pues este es mi punto de partida. Yo no me voy a centrar mucho en esto porque es todos los puntos que yo tengo que ir estudiando de forma previa a redactar el proyecto. ¿Y cuál es mi guía para redactar el proyecto? Yo parto de los problemas que son generadores del proyecto. Primero la escala y el foco, la materialidad, que es fundamental. Esto es muy importante y es donde yo quiero incidir un poquito aquí. Y luego la tecnología. Nosotros no podemos intervenir, aunque la técnica sea tradicional, el material sea tradicional, nosotros no partimos desde el mismo punto que se partía en el siglo XV para trabajar. Para empezar tenemos amasadoras en obra, que esto ya es una ventaja, ¿no? Pero esto no es que sea una ventaja, es que esto define la ejecución. ¿Cuánto se tarda en amasar un mortero de cal? Claro, pero es que antes no era así. ¿Esto influye en la pasta? Tendremos que preguntarnos esto. ¿Esto influye o no influye? ¿Influye el tiempo en el que tú estás amasando, el tiempo en el que estás hidratando? ¿Influye o no? Claro que influye. Nosotros tenemos esa tecnología. En el siglo XV no. En el siglo XI tampoco. Entonces, todo esto tenemos que servirnos de la tecnología. Es fundamental. Bueno, estos eran los problemas y los riesgos. Mirad, esto es fundamental para nosotros. Vamos a retirar, mi propuesta era retirar toneladas de un material adosado a fábricas. No solo eso. Yo lo que estábamos haciendo, porque es un elemento patológico que había que retirar sí o sí, es que íbamos a alterar la imagen que durante más de 40 años tiene mi ciudad de lo que es su castillo. Y, hombre, yo tengo 45 años. Yo no recordaba otra alcazaba. Pero igual que yo, todo el mundo. Y la persona que tenía 60 tampoco recordaba la alcazaba de antes. Porque tú durante 40 años tienes una imagen de lo que es. Y ese es tu patrimonio. Ostras, tenemos que ver también qué pasa aquí, ¿no? Bueno, en cuanto a los criterios, pues evidentemente la ley y las cartas.
Criterios estereotómicos son fundamentales. La materialidad nuevamente, la retirada absoluta de cemento, garantizar intervenciones precisas sobre cada tipo de fábrica. Esto es muy importante. En esta obra se ha intervenido sobre sillería en seco, sobre sillería conjunta, sobre mampostería, sobre tapial, unos volúmenes de tapial muy importantes, sobre fábricas cerámicas. Tenemos una panoplia de elementos bastante interesante. Bueno, y luego pues la historia, la patología y cuestiones urbanas. Previo a esta intervención se realizó la intervención en la muralla norte, que si bien no tenemos el mismo punto final, bueno, la intención sí es la misma, por supuesto, y luego yo tenía otro punto de partida, y es que ya había unos metros de la muralla norte que había tomado un cariz, y yo no puedo llegar en un elemento como una alcazaba completa y de pronto decir, oye, a mí esto no me parece bien. Ya, ahora vamos a modificar. Tenemos que también ser consecuentes y decir que el elemento, si tenía una cierta homogeneidad previa en cuanto a fábrica y a material, pues tenemos que seguir con esos criterios. ¿Veis? Esto era la muralla norte. Bueno, voy a pasar muy rápido, pues queremos curar la estructura, queremos hacer una consolidación estructural, una restauración de las fábricas originales, siempre con esta mínima intervención posible en la cabeza, y las lecturas paramentales. ¿Hay algún arqueólogo por casualidad por aquí? Bueno, pues si no lo hay, esto es fundamental. Yo moriré antes que la muralla, os lo puedo asegurar. Yo tengo 45, ¿qué me quedan? 40 años, si acaso. Yo me voy ahí, pero la muralla no. Entonces, para mí es fundamental que el elemento patrimonial, que tiene infinita más importancia de la que tengo yo, sea capaz de ser leído. Nosotros hemos estado con esas murallas y esas torres muchos años, en los cuales los profesionales que llegábamos para poder intervenir se nos generaba una duda potentísima. ¿Cómo vamos? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuál es el crecimiento de esta muralla? Para que os hagáis una idea, esta muralla se suponía que era del siglo XI, pero de pronto, después de toda la obra ejecutada, de pronto hay elementos que dan siglo VII, siglo VI. ¡Ostras! Estamos en periodo bizantino, de pronto. Si tú no permites con tu intervención que esto se lea, no va a haber un avance. Es imposible que haya un avance posterior a ti. Bueno, esto era un punto generador de proyecto para mí bastante importante. Y luego, por supuesto, las técnicas de intervención y un control de proyecto de vanguardia. Yo estoy contentísimo de estar con Tesela aquí. Nosotros hemos contado con ellos tanto en esta obra como en la obra de la restauración del suelo de la orquesta del Teatro Romano de Mérida, porque, como bien ha dicho, no hay nadie que esté a su nivel, ni en España, y en Europa lo dudo. Lo dudo. Entonces, yo necesitaba para esto tener un control sistemático de cada material, porque, como habéis visto, pues en cada muralla, en cada lienzo, pues teníamos tapial, sillería, mampostería, sillarejo, reconstrucción con ladrillo. Yo necesito saber qué había antes, qué características había antes y lo que se pone, cómo está trabajando. ¿Cómo funciona? ¿Está trabajando bien? ¿Llega a los límites que yo quiero que llegue? Entonces, para eso, durante el periodo de ejecución era fundamental. Bien, voy a pasar muy rápidamente sobre el antes y el después. En el castillo cristiano, bueno, nos encontrábamos una superficie bastante amplia de junta original, que para mí era fundamental mantener. Lo que se hicieron fueron, sobre todo, trabajos de conservación de esa junta original, estudios de esa junta original, se pidió la caracterización al equipo de control de calidad de las características de esa junta original, se nos dieron los resultados, se buscó, por lo tanto, un mortero que cumpliera con la máxima proximidad a esas características para poder insertarlo y, sobre todo, estar tranquilos de que iban a trabajar bien, ¿no? Bueno, estos son elementos de sillería. Reconstrucciones con sillería, exclusivamente se han puesto, hemos mantenido el 95% de los elementos de sillería que había en esta zona del castillo cristiano. Solo se ha insertado
sillar nuevo en las zonas en las que necesitábamos meterlo, porque si no, no había una continuidad en las descargas de los esfuerzos a compresión. En cuanto había una descarga suficiente, hemos seguido manteniendo los elementos originales, aunque estuvieran perdida una parte de su volumen, y lo que se ha hecho ha sido una consolidación química superficial para intentar evitar el deterioro. Tened en cuenta lo que os digo. Estos elementos son elementos de piedra calcarenita, con unas características bastante significativas, tienen una macroporosidad, entran y se insertan dentro de su estructura elementos salinos con muchísima facilidad, y luego pues los va disgregando desde dentro hacia afuera. Bueno, pues para eso tomamos la decisión de hacer unas consolidaciones. Las consolidaciones, igual, estado previo y estado posterior, también se han llevado a cabo pruebas de control de calidad. Bueno, inserciones, este es el estado final. Bien, elementos de mampostería, revestimientos con los hormigones de cemento. Bueno, aquí estáis viendo una secuencia, aquí estáis viendo esa muralla lienzo 1, decimos, cómo se extradosa una nueva conformación de muralla y luego cómo llegaba el hormigón. Pues nosotros hemos tenido que ir haciendo el procedimiento contrario y retirando. Aquí estáis viendo la granulometría, la podéis ver. Como podéis ver, es piedra de río limpia, lavada, ¿verdad? Un árido perfecto. Pues no. Esto viene de playas y se adherían, se le echaba a este hormigón tintado también, además con presencia de yeso. Pues si queremos algo que venga todavía mejor para el tema de las sales, pues imaginaos, ¿no? Estáis viendo aquí un poquito, podría extenderme muchísimo porque además a mí me encanta, pero no lo voy a hacer. Pero bueno, estáis viendo también espesores. El espesor medio de estos forros de hormigón estábamos en 25 centímetros. Hemos llegado a retirar espesores de 63 centímetros. Bueno, y un elemento muy singular, aquí veis, por ejemplo, lo que nos encontramos. En ese caso puntual, ese ladrillo lo retiramos porque nos iba a dar otro tipo de problema, también de estabilidad. También había muchas zonas que teníamos que sanear la muralla primigenia, y si no se retiraba ese ladrillo íbamos a tener un problema. Entonces, ahora vais a ver también por dónde tiramos con el criterio. Aquí hay una intervención, como he comentado antes, del año 50, muy potente, muy profunda. Entonces, hay una doble visión que para mí era muy importante, que, oye, se han utilizado materiales también del año 50. Se han utilizado aparejos que no existían previamente. Vale, ¿cómo hacemos para que esa lectura paramental pueda ser discernible para el que visita esto y para los técnicos? Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que si teníamos que restituir fábrica, íbamos a restituir, esto no es una restitución, perdón, esto es una sustitución de una fábrica. Nosotros este ladrillo hueco doble, pues evidentemente lo retiramos, también porque lo necesitábamos para poder trabajar en los dos laterales. Mirad aquí los espesores que estamos teniendo. Todo eso estaba literalmente adherido a la fábrica original, y aquí lo sustituimos por una fábrica de mampostería con un aparejo que definimos nosotros para que con posterioridad se diferencie claramente, pero además todas las fábricas incorporadas en los años 50 nosotros las revestimos. Ahora vais a verlo. De forma que nosotros, tanto en el plano corto, medio o largo, somos capaces de tener una visión simplísima de lo que era la muralla primigenia anterior al siglo XX y de lo que es la intervención del siglo XX con materiales del siglo XX. Aparte, necesitaban una cierta protección también esos materiales, ¿vale? Ahora vais a ver cuál fue la determinación que tomamos. Bueno, voy a ir pasando un poquito. Mirad, esos eran los merlones. En mi ciudad, en Almería, no se podían tocar los merlones porque la Alcazaba tenía merlones y almenas. Bueno, regular. Tenía hasta los años 50 había, pero no estas. Bien, vemos aquí esas labores de revestimiento ya, como os digo, exclusivamente en los elementos generados a partir del año 50. Bien, vemos mampostería. Insisto, todo esto lo mismo. Estudio previo del material, caracterización del material.
nos dan unos resultados, tenemos unos morteros prescritos de todos los estudios previos. Con esos morteros prescritos se hace puesta en obra, y con posterioridad a la puesta en obra hay analíticas también de control de calidad que durante toda la obra se han ido llevando, y nosotros hemos ido analizando y verificando si eran las que nosotros queríamos o no. Bueno, aquí intervención de lagunas con una... Estáis viendo aquí, ¿verdad? Intervención de lagunas con unas características absolutamente diferentes también para que se observe. Esa es la esquina de ladrillo que habéis visto. Nosotros sustituimos, si os dais cuenta, la esquina ya tiene un aparejo diferente, está conformada, porque aquí teníamos un problema severo de estabilidad, está conformada la esquina, toda esa zona se retiró el ladrillo, insertamos una mampostería con un aparejo determinado y revestimos. Si os dais cuenta, hemos estado revistiendo todo. Os voy a traer a una imagen. Debemos tenerlo a la vista para entender el porqué también de esa determinación de revestir. Por supuesto, análisis de colorimetría, ese color no es al azar. No es que a mí me gustara ese color. Ese color, con un análisis de colorimetría en ensayos previos, como durante la ejecución de obra, se determinó qué tono tenía el mortero original. Hay muchos, evidentemente, pero llegamos a uno que se repetía sistemáticamente y esa fue la tonalidad que tomamos. ¿De acuerdo? Esta obra se ejecutó durante 2 años. Aquí podéis ver, ¿os recordáis el apoyo de bloques de hormigón? Pues era aquí. Resulta que ese apoyo de bloques de hormigón no estaba sosteniendo la torre, estaba sosteniendo el forro. Oye, este forro se me cae. No, pues pon algo que lo sujete. Claro, imaginaos cuando tú llegas y te dicen, oye, que la torre se cae. Vuelvo al castillo de Matrera. Que se cae la torre. Y dices tú, bueno, vamos, espérate, vamos a ver si se cae o no se cae. Vamos a verlo. Vamos a empezar a hacer cata, vamos a ver tal. Y de pronto dices, la torre no se te cae, la torre está detrás. Lo que se cae es el forro. Bueno, Daniel, ¿cuántas intervenciones hacemos nosotros de restauración que son de intervenciones del siglo XX? Porque yo hago muchísimas. Lo que estamos restaurando son restauraciones del siglo XX. A mí me encantaría tener un vademecum. Me encantaría. Porque sería todo más fácil. Es decir, en restauración, como en tantas cosas en la vida, cada caso es único. Por eso el tema de la medicina es fantástico. Porque yo puedo tener una enfermedad y otra persona puede tener la misma enfermedad, pero yo tengo unas causas y unas consecuencias, y esta persona con la misma enfermedad tiene unas causas y unas consecuencias diferentes. A mí me funciona un medicamento y a esta persona le funciona otro. Restauración es igual. Esta es la gran dificultad y la gran diferencia que hay entre compañeros. Y es que hay mucha gente que toma la misma, y esto lo ves, toma la misma solución para 25 casos diferentes, y hay otras personas que entendemos que no es lo mismo, que tenemos que observar qué es lo que pasa en cada sitio. Nosotros aquí hemos ido lienzo por lienzo y cada lienzo era diferente. ¿Tenía la misma fábrica? Sí. Incluso eran coetáneos, sí, pero la patología era diferente. Porque uno de pronto estaba orientado a suroeste y el otro estaba orientado a sureste. Y de pronto ni el viento es el mismo, ni la salinidad es la misma, ni la exposición solar es la misma, ni el espesor del forro de hormigón era el mismo. Luego tú tienes que intervenir diferente. Pues mirad, esta era la imagen previa a la intervención de los años 80. Esta es la finalización. Así está ahora mismo. Mirad, hemos dejado todas las roturas por causas sísmicas marcadas, definidas, porque forman parte de la historia de este elemento. Hemos intervenido en todos los tapiales. Aquí la gente decía que no podíamos intervenir porque se caía la torre, literalmente, porque era de tapial. ¿Pero qué pasa? ¿Que las torres de tapial se caen todas? ¿O qué es lo que pasa? Las torres de tapial no se caen, no tienen por qué caerse. Las torres de tapial se empiezan a modificar por una cuestión básica, que era la artillería. Tú antes no tenías artillería y vale, pues perfecto, pero en cuanto tú le pegas un bombazo a una torre de tapial, pues la revienta. Y entonces se empiezan a extradosar con elementos que resistían las balas de cañón. Pero las torres de tapial funcionan. Hay que saber intervenir, pero funcionan.
y no tienen por qué caerse. Bueno, mirad, intervenciones, como os digo, estos son catas previas, ¿eh? Estos son catas previas, ¿de acuerdo? Para entender cómo funcionaba esa torre, cómo podíamos ir interviniendo en ella. Bien, en esquinas nos encontramos también, bueno, pues elementos que se fueron poniendo para ir solventando problemas puntuales, arreglos, que esto es normal. Estado previo y estado actual. Creo que el objetivo está conseguido, para mí. Hemos traído a la memoria y a la memoria de ese pueblo, hemos traído su fortaleza. Y está expuesta para que se pueda seguir estudiando. Y tiene la mínima intervención posible. A mí, mira, la semana pasada tuve que dar una charla también sobre esta intervención y me preguntaban, pero esa fábrica nunca estuvo pensada para estar abierta, para estar expuesta. ¿Esto tenía un revestimiento? Sí, claro que tenía un revestimiento. Es como la piel. Es decir, nuestro cuerpo tampoco está pensado para ir con todos los músculos al aire y tenemos un problema. Claro, y tiene la piel, sí. ¿Por qué no lo habéis hecho? Pues una pregunta muy fácil, o una pregunta muy buena, que tiene varias respuestas muy fáciles. La primera, porque no es la mínima intervención. La segunda, porque hoy en día hay técnica y tecnología para que nosotros podamos tener estas fábricas así y que las podamos leer y que den pie a unos nuevos estudios, lo comentaba Javier, a una profundidad de estudio que no es posible si nosotros las tapamos. Tercero, yo quiero ver cómo funciona. Esto es una superficie bestial, con un presupuesto bestial. ¿Y si falla? Y no lo vemos. Luego, ¿yo por qué tengo que definir yo una imagen que no sabemos cuál era? Volvemos al castillo de Matrera. ¿Yo sé cómo era ese revestimiento? No, yo sé qué era ese revestimiento. Yo sé qué era. ¿Pero ese revestimiento tenía ornamentación? ¿O no? ¿O era un castillo defensivo? Esto era una fortaleza defensiva, en la que hubo ataques. ¿Pero tenía ornamentación o no? No. No lo sabemos. ¿Qué espesores? Me preguntaban sobre los espesores anteriormente. No lo sé. No lo sé. Luego, si yo aplico aquí un revestimiento generalizado en toda la Alcazaba, estoy poniendo Gerardo Úbeda, 2023-2025. No nos engañemos. Aquí no hay que criminalizar a nadie. Roberto Puig, en el año 79, puso la mejor solución que había. Entonces, lo que yo sí estoy convencido es que en el estado que tenemos la muralla es reversible, es la mínima intervención posible. Si hay algún problema, se puede intervenir. Y te puedo asegurar que esta intervención no le va a generar ningún problema de revestimiento o no le va a generar otros problemas a esta muralla. Ahora, hay una cosa que se me ha olvidado comentaros que es muy importante. ¿Por qué se estaba degradando tantísimo ese hormigón? Por una cosa súper tonta. Súper tonta. La condensación. Ese mortero estaba fracasado. Era un hormigón impecable a nivel exterior, claro. Pero tú tienes una superficie bestial, 8.500 metros cuadrados, fracasado, con un color oscuro, enfrente del mar Mediterráneo, y por si no lo sabéis, en Cabo de Gata, que está a 25 o 30 kilómetros, hay una de las salinas más importantes de toda España. Para que os imaginéis, el grado de humedad, un 85%, una salinidad bestial, una masa de aire con una humedad bestial, y tú tienes un grosor bestial, y tú tienes una superficie fracasada que tiene clinker y tiene yesos. Y para más INRI, además, tiene en muchos sitios una malla, que yo no sé para qué la metieron, porque yo no sé si es que se creía que esa mallita iba a hacer milagros, pero tenía un mallazo metálico incluido dentro. ¿Qué esperas? Pero en el futuro nuestros materiales pueden ser mejorables. Y seguramente dentro de 40 años llegarán y dirán, oye, esta intervención de Gerardo Úbeda se puede haber hecho muchísimo mejor, así, así, así. Y yo espero que pase eso. Lo espero. El arquitecto es técnico. Entonces, si nosotros, con el estudio previo de características técnicas
estructurales, constructivas, de materiales, llegamos a una conclusión científica, yo no puedo permitir que por una opinión subjetiva, sin un fundamento científico, yo no ejecute lo que sé que científicamente es correcto. Y esto no es ego, al contrario, es desproveerse de todo el ego que tengas que tener y tú decir, mi opinión no cuenta, lo que cuenta son los datos. Si hay más datos que caen de la balanza de un lado o de otro, pues entonces yo tiraré por esa opción. Hay elementos, como tú has comentado, en una fachada. ¿Dónde está ese edificio? ¿En Bilbao? No, ¿Dónde está? en el Pirineo. En el Pirineo, perfecto. Si ese edificio, por esta serie de datos, te decanta, el técnico se decanta y dice, esto tiene que estar revestido, es que ya pueden caer chuzas de punta en las opiniones de la gente, pero yo como técnico tengo que dar una solución adecuada científicamente a este elemento. Este humildemente es mi criterio, yo el que intento seguir. Además, es fácil rebatir con datos. Yo no puedo rebatir la sensibilidad de cada uno. No puedo, ni en mi tarea. Lo que sí puedo es decir, mire usted, los datos son estos. Y yo tiro por este camino. Es exactamente igual que el tener un sello de calidad distintivo. Mire usted, es que no es mi opinión. Es que, mire, este mortero cumple, pum, 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 todo esto. Y lo cumple. No es que a ti te parezca que sí o que no. Lo que sí que hemos hecho es retirar una patología que estaba dañando y estaba acelerando a la enésima potencia el periodo de desintegración y digregación de los materiales que servían, de los morteros que servían de unión a esas fábricas y que estaban provocando pérdidas volumétricas que estaban causando una pérdida de estabilidad en la estructura. Claro que va a haber que intervenir, seguro. Lo que sí que hemos hecho ha sido, durante 2 años previo a la redacción del proyecto, numerosas pruebas. Pruebas de materiales, cata arqueológica, estudios de los materiales originales. Yo me he tirado un mes yendo a las 7 de la mañana antes de que amaneciera, a las 3 de la tarde y justo cuando atardecía, a tomar medidas de humedad sobre paramentos. Un mes, sistemáticamente, 30 días, 3 visitas diarias a tomar esos datos sobre varios paramentos diferentes. 2 años de esto. Después de todo eso, se saca un listado de los materiales originales y de qué tipo de materiales son los más adecuados y los que pueden trabajar mejor con esos materiales originales. Y entonces se redacta el proyecto con esos materiales. Hay una cosa fundamental, os lo digo por si a alguno de vosotros os sirve. A mí me permitieron, la Consejería de Cultura de la Junta me permitió una cosa que no es habitual y que yo creo que es fundamental y que otra cosa que quiero decir, que es fundamental y que ha servido de mucho en este proyecto. Y es que me permitió hacer la medición por fábricas. Entonces, pude describir una intervención precisa para cada fábrica y llevar una medición para cada fábrica. Y eso simplificó muchísimo la ejecución de obra. Que esta obra salió a licitación por redondeando, por 5 millones de euros. Por redondear, ¿vale? 5 millones de euros. En una obra de restauración patrimonial de 5 millones de euros, ¿qué liquidación ha tenido esta obra? ¿Cuánto pensáis? ¿Estáis viendo más o menos la envergadura del... Mirad, estáis viendo la envergadura de la intervención. 0 euros. 0 euros. No es tanto que yo sea bueno, porque os aseguro que yo soy un profesional normal y corriente, pero a veces tengo algún destellillo, oye. ¿Sabes? Tampoco, mi mujer dice que no, pero yo digo que alguno tengo. A veces tengo algún destellillo. Y yo estoy convencido que una de las grandes virtudes de este proyecto fue poder encauzar la medición a través de las fábricas. Eso, si os lo permiten, en alguna intervención de patrimonio, es muy potente a la hora de la dirección. Porque es una intervención quirúrgica sobre ese elemento. Y no tienes partida, a grosso modo, de mortero de cal NHL 3,5 o 5, ¿sabes?
no tiene esa partida, sino dices, no, este rejuntado de este material viene con este mortero, con este, no con otro, y con esta dosificación de árido, y con esta, ¿sabes? Y lo describes perfecto para cada material. Eso yo creo que fue fundamental en este caso. Así que nada, bueno, perdonad que me he extendido muchísimo, disculpad de verdad, y nada, muchísimas gracias por haberme atendido. Muchas gracias.